¿Qué tal, compañeros? En esta ocasión abordaremos un pequeño panorama del curso Cálculo y selección del conductor eléctrico que está disponible. Si aún no lo has tomado, está en la descripción. Y veremos los siguientes temas, que es una instalación eléctrica, hay instalaciones ocultas, hay instalaciones visibles, sistemas eléctricos a una fase, a dos fases, a tres fases, a veces llevan neutro, a veces no llevan neutro, censo de cargas para que tú puedas seleccionar el sistema eléctrico adecuado. Si es a una fase, dos fases, tres fases, el factor de potencia que es y cómo influye en tu instalación. Si tienes un bajo factor de potencia, te pueden llegar a multar, te puede llegar a multar la compañía suministradora de energía. Si tienes un bajo factor de potencia, también afecta a tu instalación. Cálculos con factor de potencia. Estos temas solamente son un fragmento del curso total. Entonces, espero les sirva. ¿Qué tal, compañeros? Espero estén muy bien. Sean buenos días, buenas noches o buenas tardes para ustedes. Veremos para empezar esta clase que es una instalación eléctrica. Veremos el término según la RAE, instalación. Instalación significa acción y efecto de instalar o instalarse. Conjunto de cosas instaladas. Quiere decir que una instalación eléctrica es un conjunto de cosas eléctricas que se instalan en algún lugar. Instalación eléctrica. Una instalación eléctrica es el conjunto de tuberías, cajas de conexión, registros, conductores eléctricos, accesorios de control de protección, equipos de medición, etc. Todo esto para conectar las cargas eléctricas con la fuente de energía. O sea, es un cúmulo de cosas que se instalan para que haya energía eléctrica, para que nuestros receptores de energía eléctrica funcionen. ¿Cuáles son esos receptores? Las cargas, como electrodomésticos, como lámparas, como motores. Todo esto necesita energía eléctrica para funcionar. Por eso es necesario usar todo esto para interconectarlo, proteger los cables, medir la energía que se está consumiendo, controlarla, protegerla, y así tendremos una instalación eléctrica. Por lo tanto, una instalación eléctrica consta de muchos elementos que se interconectan entre sí con el único fin de suministrar energía eléctrica a un inmueble. En nuestro caso, que vamos a hablar de instalaciones eléctricas residenciales, ¿sí? En este video vamos a hablar acerca de eso. Entonces, el fin es ocupar todo esto que mencionamos solamente para interconectarlo y poder suministrar energía de la fuente hacia la carga de manera segura. Aquí tenemos algunas instalaciones. Aquí tenemos un gabinete donde están las protecciones, donde controlamos, ¿sí?, las cargas eléctricas y a su vez las protegemos también. Se manejan con algunos colores, ¿sí? Esta imagen me parece que es como de un tablero de Europa con Rielding, entonces por eso tiene otros colores. Aquí tenemos una nave industrial que está bien iluminada, ¿sí? Aquí hay mucha tubería de metal, una tubería conduit, pared delgada, pared gruesa. Aquí tenemos una pared y aquí está la tubería Liquatai o tubería también Zapa. Y podemos ver que hay dispositivos eléctricos fijados en la pared, pero siempre buscando que exista seguridad. Eso es lo primordial. Y por eso también tenemos la norma, la NOM 001C 2012, que nos da las especificaciones técnicas para que exista seguridad en esa instalación. A grandes rasgos, esto es una instalación eléctrica. Diferentes elementos que se instalan, se interconectan para suministrar energía hacia una carga y para que nosotros podamos hacer nuestras actividades diarias o algún comercio, alguna industria, etc. Elementos de una instalación eléctrica, veremos que empieza desde la acometida, que es donde se suministra la energía del poste, del transformador, hacia la casa. Equipo de medición para que la compañía que nos da la energía, en este caso la CFE, que nosotros, bueno, yo soy de México, nos pueda medir cuánta energía nos está dando y nos cobre la energía que está generando y nos está suministrando. Electrodo de puesta a tierra es importantísimo para proteger al equipo de medición. Interruptor principal controla toda la energía de la instalación. Tablero de distribución controla los circuitos derivados
que son necesarios para que haya una buena distribución de los cables, para que los cables no sean muy gruesos, para que haya mayor control, para que el mantenimiento sea más fácil. Da muchos beneficios tener un tablero de distribución con varios circuitos eléctricos. Dispositivos de protección pues serían los interruptores termomagnéticos o interruptores de arco. Dispositivos de control serían apagadores, por ejemplo, apagador de escalera, apagador sencillo, apagador de 4 vías. Y las cargas eléctricas o los equipos, pues la licuadora, la lavadora, las lámparas, los motores, la plancha, en fin, infinidad de dispositivos eléctricos, los que nosotros vayamos a ocupar. Puede que alguien se dedique, tenga un pequeño taller, pues necesita un taladro, una cortadora. Puede que alguien haga trabajos de electrónica, necesita conectar su cautín. Infinidad, depende de cada quien lo que vaya a ocupar. Así será nuestra instalación eléctrica. Podrá ser ligera, podrá ser menor a 5000 watts o podrá ser mayor a 15000 watts, no lo sabemos. Cada caso es muy particular, pero a grandes rasgos eso es una instalación eléctrica. Bueno, ahora nos toca ver el tema de sistemas eléctricos. Dice la diapositiva, hay diferentes tipos de sistemas eléctricos. Algunos dan más voltaje, otros nos dan la oportunidad de tener motores trifásicos o nos dan la oportunidad de tener instalaciones más robustas. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos conectar muchos más aparatos eléctricos. El sistema eléctrico que emplearemos será el que vaya acorde a nuestras necesidades. Tenemos equipos tal vez a 127 volts y vamos a ocupar el sistema monofásico. Tal vez tenemos equipos a 220 y vamos a ocupar el sistema bifásico. Aquí hay que hacer una aclaración. El término bifásico no es el correcto. El término correcto es monofásico a dos fases. Tal vez tenemos equipos a tres fases como motores trifásicos y vamos a necesitar un sistema trifásico. Va a ser necesario ocupar un sistema trifásico y tal vez lo único que vamos a tener en esa instalación son los motores trifásicos. Y tal vez va a representar una carga muy pequeña, pero nuestra necesidad es un sistema a tres fases y por lo tanto vamos a tener que pedirlo a la compañía suministradora de energía eléctrica. En el caso de México, de donde soy yo, sería la Comisión Federal de Electricidad. Tenemos sistemas monofásicos, bifásicos, vamos a llamarlo así porque casi todo el mundo lo conoce así, pero lo correcto es monofásico a dos fases. Y sistemas trifásicos. Puede que solamente lo veamos desde el punto de vista de la carga eléctrica. Tal vez tenemos puros aparatos a 127 volts, puros equipos eléctricos a 127 volts, pero no pasan de los 5 kilowatts o 5000 watts. Entonces vamos a ocupar un sistema monofásico. Puede también que tengamos mucha carga a 127 volts, pero sobrepasa los 5 kilowatts, pero se queda en el rango de 5 a 10 kilowatts. Entonces vamos a ocupar un sistema bifásico, pero vamos a tener neutro y dos fases. ¿Por qué? Porque tenemos puros equipos a 127 volts. Y si tenemos 127 volts, forzosamente tenemos que ocupar un neutro. ¿Sí? Entonces eso es importante señalar. Y si tenemos puras cargas a 127 volts, pero sobrepasan los 10 kilowatts, vamos a tener que hacer uso del sistema trifásico a pesar de que no tenemos ningún equipo trifásico. ¿Por qué? Porque como la carga es mucha, la corriente también se va a elevar demasiado. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos del voltaje de 220 volts o de más fases para que la corriente baje, porque si no va a ser una corriente demasiado grande y puede que dañe la instalación. Sí, además sería poco práctico y al menos aquí en México así lo señala la Comisión Federal de Electricidad, que es la que nos da la energía. Dice, hay sistemas bifásicos a dos o tres hilos. ¿Qué quiere decir? Que puede ser un sistema bifásico de solamente dos fases, porque estamos ocupando equipos a 220 volts, pero sin neutro. Solamente necesitamos dos fases, como las lámparas o algunos motores o algunas bombas. Dice a tres hilos, porque puede ser el ejemplo que puse anteriormente, que es puros equipos a 127 volts,
o sea, equipos monofásicos, pero como nos pasamos de los 5 kilowatts, tenemos que entrar al otro sistema, al sistema bifásico. Entonces por eso dice 2 y 3 hilos. 2 sería 2 fases y 3 hilos sería 2 fases y el otro hilo sería el neutro. Igual con el sistema trifásico de 3 y 4 hilos. Sistema trifásico de 3 hilos pues sería solamente para cuando tenemos equipos a 3 fases solamente. Y a 4 hilos cuando tenemos equipos tal vez a 3 fases, pero también lo tenemos a 127 volts, ¿sí? Que ese sería una fase o un neutro. Entonces tenemos que hacer uso del sistema trifásico de 4 hilos. Como les digo, esto va a ir acorde a nuestras necesidades. Si tenemos una casa habitación sencilla y solamente necesitamos equipos de 127 volts y son pocos los equipos eléctricos, pues nada más vamos a ocupar el sistema monofásico. Si nuestra casa es un poco más grande y nos pasamos de los 5 pero no nos pasamos de los 10, pues ocupamos el bifásico. Y si tal vez tenemos una residencia ya un poco grande, vamos a tener que ocupar un sistema trifásico. ¿Y qué pasa cuando nos pasamos de 25 kilowatts? Entonces es ahí cuando tenemos que tener un transformador para poder abastecer de energía nuestra instalación eléctrica. ¿Sí? Entonces esto es lo que serían los sistemas eléctricos. Más adelante veremos un poco de lo que es las acometidas eléctricas que va implícito con el sistema. Si tenemos un sistema monofásico, forzosamente tenemos que tener una acometida monofásica y bifásico, una acometida bifásica, etcétera. Vamos a ver qué es la acometida eléctrica. La acometida eléctrica es el segmento de la red que va de la parte de distribución a la parte de utilización. ¿Qué quiere decir esto? La Comisión Federal de Electricidad o la compañía suministradora de energía que tengan en donde estén, tiene redes. Está la parte de generación de energía, donde es una planta donde se genera la energía eléctrica. Puede ser solar, hidráulica, de combustibles fósiles, etcétera. Esa planta generadora de energía, pues genera energía y la transporta de la central generadora hacia las casas. Pero es todo un proceso. Tiene redes de transmisión, tiene redes de distribución, que es las que nosotros podemos ver más comúnmente fuera de las casas. Y esa es la red de distribución, la que vemos aquí, en este poste. Esta sería una red de distribución. Y esta sería una parte donde se utiliza la energía eléctrica. Una casa, un comercio, una industria, son puntos de utilización. Y esta es una red de distribución. Entonces, la energía eléctrica llega de aquí a acá. Entonces, nosotros tenemos que conectarnos para que podamos hacer uso de esa energía eléctrica que está disponible con el simple hecho de conectarnos. Claro, tenemos que hacer un contrato con la compañía y aportar cierta cantidad de dinero, obviamente. Pero este punto de conexión entre nosotros y la red de la compañía que suministra la energía eléctrica se le llama acometida. Es el segmento de la red de distribución eléctrica que llega a los hogares. Puede ser por vía aérea, subterránea o mixta. Sí, el chiste es, el sentido de esto es que nosotros podamos hacer uso de la energía eléctrica que está disponible para nosotros. Sí, eso viene en la ley de la industria eléctrica, que podemos hacer uso de la energía eléctrica que genera la comisión. Aquí viene una parte, son hojas que están en la página de la comisión, en donde nos especifica qué necesitamos para colocar una acometida, ya sea monofásica. De aquí sacamos el dato de los 5 kilowatts para una acometida bifásica, que aquí sacamos el dato de los 10 kilowatts, y una acometida trifásica de hasta 25 kilowatts, ¿sí? Estas son las hojas donde viene especificado todo lo que necesitamos para que la Comisión Federal de Electricidad, en el caso de México, nos dé energía eléctrica. ¿Sí? Entonces, como les decía, el sistema eléctrico va acorde a la acometida. Si tenemos sistema monofásico, vamos a necesitar una acometida monofásica y etcétera con los demás, con el sistema bifásico y en el trifásico.
Nos toca ver el tema de censo de cargas. Un censo de cargas es una recopilación de la potencia eléctrica de los diferentes equipos eléctricos de un inmueble. Por ejemplo, cuántos focos, qué electrodomésticos tenemos, si tenemos licuadora, si tenemos lavadora, televisiones, computadoras. Todo eso vamos a hacer una lista de qué potencia tiene cada uno de nuestros dispositivos eléctricos. Como mínimo, yo sugiero que se recopilen los siguientes datos. Nombre del equipo, por ejemplo, televisión, número de fases, una fase por lo regular, trabaja a 127 volts, bueno, voltaje, 127 volts, y la potencia que tenga, que está dada en watts. Una tele tal vez tiene unos 200 watts, 150 watts, depende del tamaño, así va a tener de watts, de potencia eléctrica. Entonces vamos a ver un ejemplo para que lo asimilemos mejor. Si tenemos las siguientes cargas y tenemos un factor de demanda de 0.7, ¿qué sistema debemos escoger? Lo del factor de demanda lo vamos a ver después, pero primero vamos a ver cómo haríamos un censo de cargas. ¿Por qué? Porque necesitamos saber qué sistema le vamos a pedir a la Comisión Federal de Electricidad. ¿Qué sistema eléctrico le vamos a pedir a la compañía que nos va a dar la energía eléctrica? Entonces hacemos nuestra lista. Televisión 200 watts. Refrigerador 500 watts. 10 lámparas de 25 watts. Calentador eléctrico 2300 watts. Equipo de cómputo 450 watts. Lavadora 800. Y otros equipos varios 1000 watts. Hacemos la lista como lo hemos recomendado. Censo de cargas. Nombre del equipo, televisión. ¿Cuántas fases? Una. ¿Qué voltaje maneja? 127 volts. ¿Qué potencia tiene? 200 watts. ¿Cuántas unidades hay? ¿Cuántas televisiones tenemos? Aquí solamente tenemos una. Y ya le ponemos aquí 200 watts. En el caso de la lámpara, tenemos 10 lámparas de 25 watts. Entonces multiplicamos 10 por 25 y ya nos da 250. Y lo mismo que hicimos con la televisión, hacemos con el refrigerador, con las lámparas, el calentador eléctrico, etcétera. El número de fases, el voltaje que maneja, la potencia y cuántas unidades hay de ese equipo y el total de watts. Al final hacemos una suma y nos da 5500 watts. Esa es nuestra carga. Podríamos decir que entonces le corresponde un sistema monofásico. Pero falta un paso. Si recordamos, había un factor de demanda. Esta es nuestra carga total instalada, 5500 watts. Pero no va a funcionar todo al mismo tiempo. Es muy importante que entendamos este concepto. No todo funciona al mismo tiempo. No cuando la televisión está prendida, también está prendida las 10 lámparas, el calentador eléctrico, la computadora, la lavadora y todos los demás equipos. Siempre está prendido un porcentaje nada más de esos aparatos. Por eso ocupamos un factor de demanda. La carga total instalada sí son 5500 watts, pero no siempre van a estar funcionando al 100%. Por lo tanto, debemos indicar un factor de demanda. ¿Qué tanto va a ocuparse en promedio? Por lo regular ponemos ese criterio del que va a instalar o el que va a proyectar, pero por lo regular venimos manejando un 60 o 70 o hasta un 80%. También en la NOM 001C de 2012, que es la norma que rige las instalaciones eléctricas en México, vienen factores de demanda para casos especiales. Después vamos a ver algunos ejemplos. Seguimos y tenemos aquí una fórmula. La fórmula es selección del sistema. Nos va a ayudar para seleccionar el sistema. ¿Sí? La carga demandada es igual a la carga total instalada por el factor de demanda. Entonces, sumamos las cargas, nos dio 5500 watts. Carga total instalada, 5500 watts. Carga demandada igual a carga total instalada por factor de demanda. Carga demandada es igual a 5500 por 0.7. Esto nos da como resultado
3850 watts. Por lo tanto, le corresponde un sistema monofásico de una fase, dos hilos. Una fase es un hilo y el otro hilo es el neutro. ¿Por qué? Porque ocupamos puros equipos a 127 volts y por lo tanto así obtenemos el sistema que le corresponde a este ejemplo. Vamos a ver el siguiente ejemplo, ejercicio 1. Si tenemos las siguientes cargas y tenemos un factor de demanda de 0.8, ¿qué sistema debemos escoger? Como mencionábamos anteriormente, si tenemos menos de 5000 watts o 5 kilowatts, que es lo mismo, tenemos que escoger un sistema monofásico. Si tenemos más de 5 pero menos de 10, un bifásico. Y si tenemos más de 10 pero menos de 25, entonces escogemos un trifásico. Hacemos la relación de cargas que tengamos en el inmueble, ya sea un comercio, una casa habitación, una residencia o una nave industrial. Va a variar dependiendo de la instalación que tengamos. En este caso tenemos las siguientes cargas: calentador eléctrico, plancha, televisión, otra televisión, 8 lámparas, 15 lámparas pero de diferente potencia, horno de microondas, computadora, lavadora. En este caso solamente tenemos estas cargas. Hacemos nuestro listado como lo hicimos la vez anterior. Censo de cargas, nombre del equipo, calentador eléctrico. ¿Cuántas fases? Una fase. ¿Qué voltaje? 127 volts. ¿Qué potencia? 2000 watts. ¿Cuántas unidades de este calentador eléctrico tenemos? Solamente tenemos una. Por lo tanto, el total es 2000 watts. Plancha. Una fase, 127 volts, 1200 watts, una unidad, una sola plancha. Entonces tenemos 1200 watts. Y así hacemos con todos. En el caso de las lámparas, como son varias, tenemos que multiplicar el número de unidades por la potencia eléctrica. En este caso, la lámpara de 50 watts nos da 400 watts porque son 8 lámparas de 50. Si multiplicamos esto nos da 400. Y con la de 40, como son 15, si multiplicamos 15 por 40 nos da 600. Al hacer la suma nos da como resultado 7300 watts. Suma de cargas 7300 watts. Carga total instalada 7300. Carga demandada, ocupamos la fórmula, carga total instalada por factor de demanda. Entonces la carga demandada es 7300 por 0.8. Esto nos da como resultado 5840 watts. Por lo tanto, le corresponde un sistema bifásico de dos fases, tres hilos. ¿Por qué dos fases, tres hilos? Porque como observamos aquí, todas las cargas son a 127. Pero a pesar de que aplicamos el factor de demanda, nos da como resultado 5840 watts. O sea que sobrepasa los 5 kilowatts. Por lo tanto, debemos ocupar un sistema bifásico, no porque necesitemos 220 volts o tengamos equipos de dos fases, que sería lo mismo, sino porque la carga es mucha. Por lo tanto, aparte de necesitar dos fases, necesitamos un neutro, por eso son tres hilos. Y esta es la razón por la que aún así, a pesar del factor de demanda, necesitamos un sistema bifásico, dos fases, tres hilos. Estos ejemplos son también para calcular la carga demandada, pero ya no hacemos el procedimiento de censo de cargas para que no sea tan tardado, porque eso es cuando hacemos el listado de todos los dispositivos eléctricos que tenemos en el inmueble. Vamos a suponer que ya hicimos el censo de cargas y vamos a ir directamente con el dato total, en la carga total instalada. Vamos a ver este ejemplo. La suma de cargas monofásicas, ¿qué quiere decir esto? Que están a 127 volts. Nos da como resultado 6000 watts, 6000 watts de carga instalada. ¿Qué sistema necesitamos si tenemos un factor de demanda de 0.7? ¿Qué sistema? ¿Un sistema monofásico a una fase
un sistema monofásico a dos fases, o como comúnmente se le conoce bifásico, o un sistema trifásico. Vamos a hacer las operaciones. La fórmula es carga demandada es igual a carga total instalada por factor de demanda. Carga demandada 6000 watts por 0.7 de factor de demanda. Esto nos da como resultado 4200 watts de carga demandada. Por lo tanto, le corresponde un sistema monofásico de una fase, dos hilos. Una fase, un neutro. Esto es lo que quiere decir. Ya que no supera los 5000 watts demandados. Los 5000 watts que nos impone ¿quién? ¿Quién nos pone este dato? Como límite para un sistema monofásico. En este caso en México es la CFE, Comisión Federal de Electricidad. Es la que nos marca qué cantidad de watts nos es permitido. Nosotros podríamos tal vez engañarlos, tal vez podríamos tener 8000 watts, pero eso sería perjudicial para nosotros, porque al final tendríamos problemas con nuestra instalación eléctrica. Por eso lo mejor es hacer caso de lo que ellos nos indican. Vamos a seguir viendo varios ejercicios acerca de cómo seleccionar un sistema eléctrico, debido a que es importante que quede claro el procedimiento y como las pautas para poder escogerlo. Si sobrepasa de ciertos watts o si tenemos la necesidad de un voltaje mayor, tendremos que escoger un sistema eléctrico tal vez bifásico, aunque tengamos pocos watts. ¿Por qué? Porque necesitamos 220. O si tenemos muy pocos watts y tenemos la necesidad solamente de 127 volts, pues simplemente será un sistema monofásico. Vamos a ver este ejercicio. Ejercicio 1. La suma de cargas monofásicas nos da como resultado 8000 watts. ¿Qué sistema necesitamos si tenemos un factor de demanda de 0.75? La carga total son 8000. Carga demandada es igual a carga total instalada por factor de demanda. Carga demandada 8000 watts por 0.75. Y esto nos da como resultado 6000 watts. Como sobrepasa los 5000 watts que nos marca CFE, tenemos que ocupar el sistema a dos fases. Y tenemos que ocupar el sistema de tres hilos, porque como son cargas monofásicas, aquí lo dice, funcionan a 127 volts. Si nosotros medimos el voltaje de fase a neutro, al menos aquí en México son 127 volts. Y si medimos el voltaje de fase 1 a fase 2, van a ser 220. Entonces no podemos pedir un sistema bifásico porque a dos fases, dos hilos, porque nos van a dar puras fases. Y no vamos a poder conectar nuestros equipos de 127 volts. Eso es algo muy importante. Vamos con el ejercicio 2. Aquí la suma de cargas monofásicas, o sea, suma de cargas a 127 volts, nos da como resultado 7000 watts. ¿Qué sistema necesitamos si tenemos un factor de demanda de 0.6? La carga total son 7000. Aplicando la fórmula que hemos venido manejando, nos da como resultado 7000 por 0.6. Entonces el resultado son 4200 watts. Como no supera los 5000 watts, por lo tanto le corresponde un sistema de una fase, dos hilos, una fase y un neutro. En este caso queda un sistema monofásico de una fase. Ejercicio 3. La suma de cargas de las fases 1 y 2 nos da como resultado 6000 watts. ¿Qué sistema necesitamos si tenemos un factor de demanda de 0.6? Aquí es algo curioso el ejercicio porque dice que la suma de cargas de las fases 1 y 2 nos está diciendo que hay dos fases en el sistema. Entonces hay una nota también. La nota dice que todas las cargas trabajan con 220 volts. Aquí se nota luego, ¿no?, que la suma de las cargas de fase 1 y fase 2. Pero dice que todas las cargas funcionan con 220, todas. O sea que no hay cargas monofásicas. Vamos a hacer la operación. La carga total son 6000. Aplicando la fórmula 6000 por 0.6
nos da como resultado 3600 watts. Pero le corresponde un sistema de dos fases, dos hilos. ¿Por qué? Porque a pesar de que es muy poco la potencia, es muy poca la potencia que está en el sistema, todas las cargas funcionan con 220 volts. Por lo tanto, es forzoso que ocupemos un sistema bifásico, un sistema monofásico a dos fases. Es forzoso. Y podemos omitir el neutro porque no lo vamos a necesitar en este caso especial. Por lo tanto, le corresponde un sistema de dos fases, dos hilos. Seguimos con los ejercicios. Esto es para que nos quede muy claro cómo seleccionar un buen sistema eléctrico. Podemos tener instalaciones en donde solamente tengamos equipos a 127, otras donde tengamos equipos a 220 o equipos trifásicos. Podemos tener combinación de estos equipos. Entonces tenemos que seleccionar muy bien nuestro sistema eléctrico para que supla esas necesidades que tenemos desde el punto de vista eléctrico, del voltaje y el número de fases que necesitamos. Por eso estamos abarcando varios ejercicios para que quede claro. Vamos a ver el siguiente ejercicio, el ejercicio número 4. La suma de cargas monofásicas de las fases 1 y 2 nos da como resultado 12.000 watts. ¿Qué sistema necesitamos si tenemos un factor de demanda de 0.6? Son solamente cargas monofásicas a 127. Si la potencia demandada es baja, la carga demandada, nos va a tocar un sistema monofásico de una fase. Pero si se eleva, pues nos tocará tal vez un bifásico. Entonces el ejercicio dice que tenemos 12.000 watts. Aplicando la fórmula 12.000 por 0.6 nos da como resultado 7.200 watts. Entonces le corresponde un sistema bifásico o monofásico a dos fases, como les he venido diciendo, que es lo más correcto. Sistema de dos fases, tres hilos. Dos fases y un neutro para este caso. Ejercicio 5. La suma de cargas monofásicas nos da como resultado 13.000 watts. ¿Qué sistema necesitamos si tenemos un factor de demanda de 0.8? Aplicamos la fórmula. Carga total son 13.000. 13.000 por 0.8 nos da como resultado 10.400. Por lo tanto, le corresponde un sistema trifásico, pero a 4 hilos. ¿Por qué? Porque tenemos cargas monofásicas. Con el simple hecho de tener solamente una carga monofásica, ya necesitamos 127 volts. Por lo tanto, vamos a tener que pedirle a la CFE el neutro. Tenemos que incluir en nuestro sistema eléctrico el neutro. Por lo tanto, son tres fases, pero 4 hilos. Ejercicio 6. La suma de cargas trifásicas nos da como resultado 6.500 watts. Desde aquí ya sabemos que tenemos que elegir un sistema trifásico como mínimo. Dice, ¿qué sistema necesitamos si tenemos un factor de demanda de 0.7? Aplicamos la fórmula. Si carga total son 6.500, carga demandada es igual a la carga total por el factor de demanda. 6.500 por 0.7 nos da como resultado 4.550 watts. Aunque la carga es menor de 5.000 watts, con eso podríamos decir que le corresponde un sistema monofásico de una fase. Pero como nos está diciendo que hay cargas trifásicas, tenemos que escoger forzosamente el sistema trifásico. Y en este caso podemos escoger sistema trifásico y tres hilos solamente. Podemos excluir el neutro, ¿por qué? Porque no tenemos cargas monofásicas y no es estrictamente necesario. Ejercicio 7. La suma de cargas monofásicas nos da como resultado 17.000 watts. ¿Qué sistema necesitamos si tenemos un factor de demanda de 0.7? Son cargas monofásicas, pero es una gran cantidad de cargas monofásicas. Aplicando la fórmula es 17.000 por 0.7. Nos da como resultado 11.900 watts. Por lo tanto, le corresponde un sistema trifásico, ya que supera los 10 kilowatts.
y tenemos que incluir el neutro. ¿Por qué? Porque tenemos cargas monofásicas que funcionan a 127 volts y es forzoso incluir un neutro. Entonces, en nuestro sistema estarían las tres fases más el neutro. Vamos a ver el siguiente tema, que es factor de potencia. El factor de potencia es que también se aprovecha la potencia que nos da la energía que nos suministra la energía eléctrica. ¿Qué también se aprovecha? ¿Se aprovecha al 100% o hay desperdicios de energía? Eso es lo que vamos a ver. Factor de potencia es un indicador sobre el correcto aprovechamiento de la energía. De forma general, es la cantidad de energía que se ha convertido en trabajo. Varía entre de 0 y 1. 0 es pésimo y 1 es excelente, es lo ideal. El valor ideal del factor de potencia es 1. Esto indica que toda la energía consumida por los aparatos ha sido transformada en trabajo. El 1 nos indica un 100%. Si tenemos 1, quiere decir que el 100% de la energía que nos dio la empresa suministradora se convirtió en trabajo útil. Si tenemos un 90%, que sería 0.9, o un 0.8, un 0.7, entonces estamos teniendo pérdidas de energía a través de un bajo factor de potencia. Hay tres tipos de potencia: la potencia real, la potencia aparente y la potencia reactiva. La potencia real es los watts, esos son los watts, el que realmente hace el trabajo. La potencia reactiva son los volts ampere reactivos. Es un desperdicio de energía, simplemente. Eso es. Y tenemos la potencia aparente, que es la suma de estas dos. La mayoría de los equipos eléctricos utilizan potencia activa o real, que es la que realmente hace el trabajo. Y también utilizan la potencia reactiva, porque es inevitable a veces tener potencia reactiva, es parte de la naturaleza del dispositivo. Generalmente se da cuando hay arrollamientos de cobre o bobinas de cobre. Tenemos un ejemplo que es el de la cerveza, es un ejemplo muy clásico aquí para explicar lo que es el factor de potencia. Aparentemente la cerveza está llena, o sea, el vaso está lleno de cerveza, pero no es cierto. La potencia aparente vendría siendo la suma del líquido con la espuma. Aparentemente está lleno, pero no está lleno. La potencia real, activa o útil sería el líquido como tal de la cerveza, y la potencia reactiva, que es el desperdicio, es la espuma. Entonces, así podemos ejemplificar qué es la potencia aparente. Es la suma de la potencia real con la potencia reactiva. La potencia aparente se da en volts ampere, la potencia activa se da en watts y la potencia reactiva se da en volts ampere reactivos. Tenemos esto que es el triángulo de potencias. Aquí tenemos la potencia real en el eje de las X, la potencia reactiva en el eje de las Y, y lo que es la hipotenusa de este triángulo rectángulo vendría siendo la potencia aparente. Como podemos ver, la suma de estos dos da como resultado la potencia aparente, pero vendría siendo una suma vectorial, no una suma algebraica. Entonces habrá que manejar fasores. Esto, si nos metemos más en el tema, pues es muy interesante, pero no va a abarcar el curso porque el curso es de cálculos eléctricos para seleccionar un conductor. Esto vendría siendo para corrección de factor de potencia, para poner un banco de capacitores, etc. Cuando tenemos un factor de potencia bajo, la carga necesita más corriente para funcionar de manera normal. Vamos a hacer unos cálculos. Vamos a hacer los siguientes cálculos. La fórmula para calcular la corriente cuando tenemos potencia es: corriente es igual a potencia entre voltaje. Aquí varía un poco la fórmula porque ya agregamos el factor de potencia. Corriente nominal, por eso tiene la N, es igual a la potencia, dada en watts, entre el voltaje de fase a neutro, por eso tiene la N, por el factor de potencia. Entonces son los watts entre los volts por el factor de potencia.
Vamos a suponer que tenemos una carga de 1270 watts. La corriente es igual a 1270 entre de 127 por 1. ¿Sí? Primero hacemos esta multiplicación y luego ya hacemos la división. Nos da como resultado 10 amperes. Corriente es igual a 1270 entre 127 por 0.9. Aquí tendremos un ejemplo, pero ahora con un factor de potencia de 90% o de 0.9. La corriente nos da como resultado 11.11 amperes. Nos damos cuenta que aquí ya aumentó la corriente. El electrodoméstico tal vez o el aparato eléctrico es el mismo. Tiene 1270 amperes. Pero lo que cambió aquí, el voltaje también es el mismo. Aquí lo que cambió es el factor de potencia. El factor de potencia ahora es menor. Quiere decir que tiene menos eficiencia ese aparato eléctrico. ¿Por qué? Porque se está desperdiciando energía eléctrica en forma de ¿qué? De volts ampere reactivos. Al final de cuentas, hablando de forma más sencilla, es campo electromagnético. Tal vez es un motor viejo o tiene un embobinado ya un poco deficiente y está empezando a generar pérdidas por bajo factor de potencia. ¿Sí? Ahora necesita más corriente para que haga el mismo trabajo. No aumentamos la potencia y aumentó la corriente. ¿Por qué? Porque bajó el factor de potencia. Tenemos el siguiente ejemplo acá abajo. Corriente es igual a la potencia entre el voltaje por el factor de potencia. 1270 watts entre de 127 por 0.8. Aquí el factor de potencia es del 80%. Y vemos que incrementó la corriente más todavía. Y si seguimos bajando el factor de potencia, la corriente se va a seguir elevando. Pero es la misma potencia. Lo que cambia es el factor de potencia, que como recordamos es un indicador de qué también se está aprovechando la potencia que nos están suministrando. Hay que cuidar mucho esto porque si tenemos un bajo factor de potencia puede haber sobrecalentamientos, puede haber caída de tensión, puede haber multas por parte de la compañía que nos da la energía eléctrica, puede haber muchas cosas. No es normal que haya un muy bajo factor de potencia. Lo común es que quede en 0.9. Lo ideal es 1, pero es muy difícil si nuestras cargas tienen inductancias. Entonces, lo normal y lo que podríamos decir que es lo sano es 0.9 de factor de potencia. Un punto muy importante a tomar en cuenta es la naturaleza de las cargas. En un circuito eléctrico tenemos el voltaje, que es la fuente de energía, tenemos la corriente eléctrica, que es transportada por los conductores, y también tenemos a la potencia, que son los watts, ¿no? del equipo eléctrico. Pero esta última, la carga, la resistencia, la que resiste el paso de la corriente, pero lo estamos viendo desde el punto de vista de la potencia eléctrica, de los watts. Esta última, la carga, puede ser una carga resistiva, puede ser una carga inductiva o puede ser una carga capacitiva. Si es una carga resistiva, el factor de potencia va a ser de 1. El 100% de la potencia entregada se ocupa en trabajo útil. El problema de las cargas resistivas es que tienen mucho desperdicio de energía, no por bajo factor de potencia, sino por el calor que generan, como una bombilla eléctrica incandescente, la clásica bombilla, una resistencia para calentar agua, un calentador eléctrico, etc. En las cargas inductivas, el problema está en el embobinado de cobre. Es ahí donde se producen campos magnéticos, bueno, campos electromagnéticos, que muchas veces no ayudan a hacer el trabajo útil, sino es un desperdicio de energía, pero en forma de campo electromagnético. Y las cargas capacitivas es debido a los capacitores. En el caso de instalaciones eléctricas, nos ayudan mucho para corregir el bajo factor de potencia. Entonces, dependiendo de qué carga sea, qué equipo eléctrico estemos manejando, va a tener una naturaleza que nos puede afectar o nos puede beneficiar a nuestro circuito eléctrico.
Una carga resistiva siempre consumirá un exceso de corriente debido a su calentamiento, como habíamos comentado anteriormente. Una carga inductiva tendrá pérdidas de energía debido a su campo electromagnético. Su naturaleza es un campo electromagnético, generar este campo electromagnético. Es su naturaleza, porque si no lo hace, no haría su función para la cual fue diseñada, como un motor, como un transformador. Pero en el proceso hay pérdidas. Casi todo proceso en la naturaleza, en la tecnología, hay pérdidas, ¿sí? De diferentes tipos. Y una carga capacitiva nos va a servir, en nuestro caso de instalaciones eléctricas, para corregir un factor de potencia bajo y para evitar multas de la CFE en caso de que aplique. Son para tarifas más que nada industriales. Los aparatos que tienden a tener bajo factor de potencia son aquellos que tienen embobinados, ¿sí? Arrollamientos de cobre. Estos producen campos magnéticos y desperdician la energía en potencia reactiva. Ejemplos de ellos son motores, balastros, transformadores. Ahora veremos un ejemplo donde interviene el factor de potencia. Si tenemos una fuente de voltaje que nos suministra 120 volts, un factor de potencia de 0.9 y tenemos una carga de 1440 volts ampere, esta es la potencia aparente, ¿cuál sería la corriente del circuito? Nos los da en volts ampere el ejemplo porque como estamos ocupando factor de potencia, con esto vamos a sacar los watts, la potencia real, la potencia que realmente hace el trabajo aquí en el circuito. Vamos a aplicar la fórmula. Corriente nominal es igual a potencia entre voltaje nominal por el factor de potencia. Sustituimos los datos. 1440 volts ampere entre 120 volts por 0.9, que es el factor de potencia. Corriente nominal es igual a 1440 entre 108. Multiplicamos este voltaje por el factor de potencia y nos da como resultado 13.33 amperes. Así ya tendríamos lo que es la corriente, pero ya gracias a que estamos aplicando el factor de potencia. Debemos señalar que no es ideal que el factor de potencia sea alto. En este caso el factor de potencia de 0.9 es muy bueno, pero si fuera más bajo veríamos que la corriente en lugar de disminuir va a aumentar, como lo vimos en el video de comparación de fórmulas. Entonces lo que queremos es que la corriente baje. Siempre buscamos corrientes bajas. ¿Por qué? Porque así vamos a ocupar un cable más delgado. Y eso nos representa un ahorro en el dinero. Un ahorro para la instalación eléctrica, porque cables más gruesos son más costosos. Además que si los cables son más gruesos, también nuestras tuberías, nuestras canalizaciones se hacen más gruesas y son más costosas. Sí, entonces representa más mano de obra, representa más costo en tuberías. Por eso siempre buscamos conductores delgados para un ahorro de nuestra economía. Vamos a ver una serie de ejercicios donde va a variar el factor de potencia y también donde va a variar el voltaje. Nuestro objetivo es reducir la corriente, ocupar equipos que no tengan tanta potencia eléctrica, ocupar tal vez más voltaje, que tengan un factor de potencia elevado. ¿Por qué? Porque queremos conductores delgados, queremos conductores lo más delgados que se pueda, sin que haya ningún peligro de sobrecalentamiento o otro tipo de cuestiones. Si los conductores son más delgados, nuestra instalación es más barata, nuestras tuberías son más delgadas, la mano de obra se vuelve más fácil. Hay muchos beneficios. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos una fuente de voltaje que nos da 127 volts, factor de potencia de 0.9 y una carga de 5000 volts ampere. ¿Cuál será la corriente del circuito? Aplicamos la fórmula. Corriente nominal es igual a potencia entre el voltaje nominal por el factor de potencia. 5000 volts ampere entre 127 volts por 0.9 nos da como resultado 5000 entre 108 y esto nos da como resultado 46.29 amperes.
Esta es nuestra corriente nominal. En este caso pues le correspondería un calibre 6 que soporta hasta 55 amperes a 60 grados centígrados de temperatura de operación. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo, cómo al variar el factor de potencia la corriente se eleva. Es el mismo, solamente que acá tenemos 0.8 en lugar de 0.9. El factor de potencia ahora es más bajo. La misma fórmula, los mismos datos excepto este. 5000 entre 101.6 nos da como resultado 49.21. Vemos cómo se elevó la corriente en 3 amperes. Entonces esto nos indica que si bajamos el factor de potencia, la corriente va a aumentar. Y eso es lo que no queremos. No queremos corrientes tan elevadas porque entonces todo se encarece y se vuelve más peligroso también. Aquí en el ejercicio 3 lo único que cambió con respecto al ejercicio 2 es el voltaje. Aquí tenemos 220 y en el anterior teníamos 127. Entonces vamos a aplicar una fórmula casi igual, pero varía un poco. En lugar de ser voltaje de fase a neutro, es voltaje de fase a fase, porque son 220 volts. Al menos aquí en México, un voltaje de 220 forzosamente tiene que ser de fase a fase. Corriente es igual a potencia entre voltaje de fase a por factor de potencia. Corriente es igual a 5000 volts ampere entre 220 volts por 0.8. Esto nos da como resultado 5000 entre 176 y nos da una corriente de 28.40 amperes. Vemos cómo se redujo a la mitad prácticamente la corriente que nos había salido hace un rato. Entonces aquí podemos ocupar hasta un calibre 8 o ya arriesgándonos, dependiendo qué factores tengamos, podríamos ocupar un calibre 10. Se reduce mucho el costo de un calibre 6 a un calibre 8 o un calibre 10. Entonces por eso les menciono que a mayor voltaje, menor corriente, a mayor factor de potencia, menor corriente. Entonces esto es lo que buscamos, una corriente baja para que nuestros costos se vuelvan más económicos, para que la instalación sea más barata. En el ejercicio 4 es prácticamente lo mismo, ¿sí? Casi los 4 ejercicios son lo mismo, solo que varía o el factor de potencia o varía el voltaje. En este tenemos que aumentó el factor de potencia de 0.8 a 0.9. Vamos a aplicar la fórmula. Corriente es igual a potencia entre voltaje de fase por el factor de potencia. 5000 entre 220 por 0.9 nos da como resultado 5000 entre 198 y esto nos da como resultado 25.25 amperes. Aquí podríamos ocupar el calibre 10, pero como les menciono, entre más alto el factor de potencia, menos corriente, entre más voltaje igual menos corriente. Esto es lo que buscamos. En el caso de este tema del factor de potencia, pues hay que procurar siempre ocupar equipos con factor de potencia alto. Por lo regular los equipos que ya están muy desgastados o que ya tienen mucho tiempo en operación son los equipos que empiezan a tener un bajo factor de potencia. Hay que tener cuidado con esos equipos, por eso es mejor reemplazarlos después de su vida útil. Tal vez sí funcionan, pero ya no son eficientes, ya están gastando más energía de la que deberían. Y en el mercado salen nuevos equipos que de por sí ya traen una tecnología mejor y como son nuevos pues tienen alto factor de potencia. Entonces hay que checar todo eso para que nuestra instalación no tenga alto consumo de corriente, que también eso repercute en el recibo, ¿sí? Todo lo que pagamos a la compañía que nos da la energía y repercute en el aislamiento de los conductores, en las protecciones, repercute negativamente en toda la instalación eléctrica.